El tercer tema que se nos propone en este curso es el tema de los profetas. Cuando hablamos de profetas, o mejor yo diría de libros proféticos, tenemos que ver dentro de qué tradición nos ubicamos. Porque para la tradición judía, todo lo que nosotros solemos llamar libros históricos son considerados profetas anteriores. Después tienen los profetas mayores como nosotros y los profetas menores. Si ustedes se fijan en el índice de la versión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, tiene en el Antiguo Testamento organizado justamente según la tradición judía. La ley, que serían los 5 libros primeros, lo que solemos llamar el Pentateuco, los profetas, y entonces ahí viene la historia profética, en donde entrarían todos estos libros históricos, y después las colecciones proféticas, y tenemos los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, perdón, los 3 profetas mayores y los 12 profetas menores. Muchas veces en el ideario popular, cuando hablamos de profecía, pensamos en adivinación. Pero la profecía no es tanto adivinación, sino más bien un cotejar las realidades que se están viviendo con la voluntad salvífica de Dios. Los profetas son aquellos que denuncian cuando el pueblo o una parte del pueblo se aleja de la espiritualidad de este plan universal de salvación. Y entonces llaman la atención. Misericordia quiero, no sacrificios. Bueno, esta es una voz profética que se dirige a el aparato sacerdotal, centrado en los rituales y tal vez un poco olvidado en algún momento de la historia de Israel de la misericordia. Entonces la función del profeta es fundamentalmente llamar la atención sobre algún desvío en el camino de Israel con respecto a este plan universal de salvación. El Nuevo Testamento, de un modo particular en los Evangelios, nosotros vemos, y sobre todo en Mateo, nosotros vemos también que hay una relectura de los profetas y una aplicación a Cristo. Mateo, se acuerdan ustedes muy bien, muchas veces dice para que se cumpliera la Escritura, de este modo se cumplió lo que anunció el profeta. Lucas, en el capítulo 4, Jesús en la sinagoga de Nazaret abre el libro del profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me envió a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a devolver la vista de los ciegos. Cierra el libro, ¿no? Después que habla de el año de gracia del Señor, cierra el libro, lo entrega al ayudante, dice el texto, todos los ojos estaban fijos en él, y entonces Jesús dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Desde el Nuevo Testamento entonces se hace una relectura de los profetas como un anticipo de lo que iba a suceder con Jesús. Y allí tenemos, por ejemplo, todos los cantos del siervo sufriente en Isaías que van a estar relacionados con la pasión. Tenemos aquella virgen que va a concebir un hijo, ¿no?, que se va a tomar en los relatos de la infancia de Jesús. Y como eso, otros aspectos que seguramente los profetas, cuando lo dijeron, tenían que ver con su situación histórica concreta. Pero desde una lectura cristológica, una lectura propia del Nuevo Testamento, esos textos han sido vistos como anticipo de lo que iba a ocurrir. Pero fundamentalmente creo que para entender los escritos proféticos hay que tener en cuenta esta realidad. Hay un plan salvífico que se va desarrollando a lo largo de toda la Escritura, comenzando con la elección de Abraham allá en el capítulo 12 del libro del Génesis, después siguiendo con todos sus descendientes, lo que nosotros hoy conocemos como los patriarcas,
la historia de Moisés y el Éxodo, en donde nos muestran al pueblo que va atravesando el desierto camino a la tierra prometida, después con Josué, la toma de la tierra, y entonces después cuando el pueblo se establezca, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, la primera parte de la historia del pueblo. Una vez que el pueblo se establece, muchas veces se desvía de ese plan de Dios, se aleja de la ley de Dios, se va tras los ídolos, y son los profetas quienes llaman la atención, quienes denuncian, muchas veces anunciando también castigos. Si no se convierten, va a pasar esto o aquello. Un caso típico sería la historia del profeta Jonás, al cual es uno de los profetas menores, al cual muchos llaman un contraprofeta, porque en realidad Jonás no quiere cumplir con la misión que Dios le asigna, ir a Nínive y anunciar la conversión de Nínive. También esto es un poco extraño porque en realidad los profetas siempre se dirigieron al pueblo de Israel. En cambio, Jonás es enviado a Nínive con el anuncio o con la invitación a la conversión. Esto es lo que parte de Dios. Dios le dice, ve a Nínive, ¿no? e invítalos a la conversión. Jonás, después de una huida fallida, ustedes se acuerdan ya de la historia, ¿no? Que va en barco camino contrario a Nínive, y distintas situaciones hacen que descubran que Jonás está huyendo de la voluntad de Dios, y los marineros lo echan al mar, es tragado por un pez inmenso y es depositado en la orilla de Nínive. Y ahí Jonás, de mala gana, atraviesa Nínive diciendo, Nínive en 3 días será destruida. Nínive en 3 días será destruida. Y resulta que Nínive no fue destruida según el relato. Cuando San Agustín comenta este pasaje, dice, ¿se equivocó el profeta? No. Dice, porque Nínive en realidad sí fue destruida. La vieja Nínive, la Nínive pecadora, esa es la que fue destruida, y tras la conversión surge una nueva Nínive. O sea que también cuando se interpretan muchas de estas invitaciones de los profetas y muchos de estos anuncios calamitosos de los profetas como una posibilidad si no hay cambio, al haber ese cambio, estas posibilidades pasan de largo. Entonces el profeta no es alguien que adivina el futuro, sino alguien que coteja el presente humano con la voluntad de Dios sobre ese pueblo, sobre esa nación. Creo que si nosotros volvemos a leer a los profetas desde esta óptica, y también leemos a los libros llamados históricos en clave profética, vamos también a tener una percepción distinta de esta historia de Israel, en donde se van sucediendo continuamente la infidelidad de Israel, el anuncio profético de posibles castigos, el anuncio profético de la falsedad, la hipocresía de ciertos comportamientos y la conversión. Dios sigue siendo siempre fiel. Dios es el que permanece siempre fiel a esa alianza que ha firmado de una vez para siempre. Es el pueblo el que se desvía. Y los profetas son aquellos enviados de Dios, aquellos elegidos de Dios, para anunciar con palabras o con gestos. Porque, por ejemplo, el profeta que es invitado a casarse con una prostituta, como para mostrar que Dios, a pesar de las prostituciones, los desvíos del pueblo, sigue siendo fiel, está profetizando a través de un acto. Jesucristo, que va a seguir en la línea profética, va a anunciar el reino de Dios con obras y con gestos. La multiplicación de los panes también podemos leerla, por ejemplo, como un gesto profético. Ese pueblo, esa multitud en realidad, porque ojlos, ¿no? Significa multitud, laos es el término griego que se utiliza más bien para hablar del pueblo elegido, pero en los textos de las multiplicaciones se habla de multitud, ojlos.
Este oglog está hambriento o está desatendido de los pastores. Y Jesús hace un gesto profético, los alimenta. Si tenemos en cuenta entonces esta característica de los profetas, creo que una relectura de sus escritos va a ser entendida de otra manera y vamos a descubrir cómo estos personajes tan importantes en la historia de Israel están dentro de una pedagogía divina que va siempre conduciendo a este pueblo que se descarría tras los pasos del único pastor. En el Antiguo Testamento, Yahvé es el pastor. En el Nuevo Testamento tendremos la figura de Jesús como pastor. Los invito a todos a que relean estos pasajes y que también traten de descubrir, sobre todo en el Evangelio de Mateo, cuáles son las alusiones a los profetas. Y si ven el contexto en donde estas alusiones se presentan, por ahí se van a llevar varias sorpresas que le van a permitir hacer otras vías de interpretación que van más allá de las que estamos acostumbrados. No le tengamos miedo, leamos la Escritura.